Bueno, hemos comenzado un año nuevo, ¿no? Y con él llegan muchas expectativas para muchos, ¿no? Muchas metas, muchos desafíos, muchos sueños, muchos anhelos, pero para muchos también representa esperanza y para otros temor, para algunos por ahí tristeza, significa acordarnos de lo que pasó, lo que dejamos, y para otros como una carga, ¿no? Que sigue el cansancio, que parece que no termina, que no descansa, se cayó. Y hay frustraciones por ese pasado para algunos, ¿no? Pero esto nos confronta, ¿no? Esta palabra. Sabemos que todos no comienzan de la misma manera, porque eso lo entendemos, ¿no? Pero algunos sí, decimos que comienzan con gozos, otros con lágrimas, otros con fe, otros con un corazón endurecido por algo que ocurrió. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y comprender que un inicio de año no comienza bien por las circunstancias externas. No tiene nada que ver las circunstancias externas, sino las decisiones que nosotros tomamos internamente y delante de Dios. Amén. Puede pasar muchas cosas. Si yo le contara todo lo que pasó estos 3 días, me dicen, no puede creer. Pero pasan cosas. Pero eso no va a marcar mi año, mi bendición, lo que Dios va a hacer para mi vida. Son cosas externas. Lo más importante, lo que tomamos de Dios de aquí en adelante. Amén. Entonces, esta mañana la palabra que vamos a leer, que leímos, ¿no? Y que Dios nos quiere dar, es consejos bíblicos para nuestra vida, para comenzar un año bien, bendecido. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces, esta palabra, para comenzar este año, ¿no? Y para que estemos fortalecidos, el primer consejo es que comencemos un año renovado con nuevas fuerzas en Dios. Amén. En Hebreos 12:12, cuando empezamos a leer, dijo el primer versículo, dijo, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantar, ¿no? Y eso es el inicio de año. Uno sabe que a veces empieza y por ahí no tiene las suficientes fuerzas para comenzar, ¿no? Pero sabemos que muchos comienzan agotados o que están cansados espiritualmente, están cansados mentalmente, están débiles de cuerpo, ¿sí? Pero como dice acá también, por ahí están con las manos caídas, los pies paralizados, por las luchas que estuvimos, por lo que pasamos, por ahí que no fue bueno. Pero sabe que cuando uno piensa en los que corren, ¿no? Que corren largas distancias, competencias, ¿no? Que corren 1500 metros, 5000, 10000, ¿no? Ellos cuando comienzan, no comienzan emocionados, como me pasó a mí una vez. Yo corrí una carrera creo que era de 2000 metros, algo así, y corrí como un desaforado. No llegué a unos metros que ya no sacaba la lengua como un perro de esos que están cansados sin tomar agua. Corrí contento porque primero iba primero, ¿no? Pero después me empezaron a pasar muchos. Entonces nosotros tenemos que estar emocionados, desesperados, alocados, sino que tenemos que ser como ellos. Ellos no meten toda la fuerza al comienzo. Ellos confían en su fuerza para poder seguir la carrera con el mismo ritmo, ¿no? Por ahí en algún momento aceleran, pero no es que salen con todo, sino que mantienen el ritmo y ven la resistencia y la fuerza, ¿no? Entonces no es la emoción, sino es la fuerza. Y cuando la fuerza proviene de Dios, es inagotable. Amén. No tiene que ser nuestra fuerza, sino la de Dios. Entonces, este año no podemos comenzar con emoción, sino con la fuerza que viene de nuestro Dios. Amén. Entonces, Dios nos dice que levantemos nuestras manos y las rodillas paralizadas. ¿Sabe qué quiere decir? Que no nos rindamos, que no nos quedemos, que no iniciemos este año derrotados en mente, alma y cuerpo, sino que nos levantemos, que Dios está con nosotros, que Él nos va a acompañar. Este año es un año que no tenemos que luchar con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Amén.
Cuando en Isaías 40:29 habla que nosotros tenemos que luchar con el Señor, no nosotros solos, ¿sí? Isaías 40:29 dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las manos, levantarán alas, como las águilas correrán y no se cansarán, caminar y no se fatigarán. Amén. Si tenemos las fuerzas del Señor, Dios nos va a dar fuerzas si estamos cansados. Dice que multiplica al que no la tiene. Dice, ¿cómo va a multiplicar si no tenés nada? Pero Dios de la nada hace mucho. Amén. Y con lo poco hace demasiado. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios y pedirle fuerza a Él. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Amén. Esto me hace acordar cuando Moisés dice que estaban en el desierto y se armaban batallas. Entonces dice que él estaba en la punta, sería como de una montaña, ¿no? Y mirando como allá en los llanos estaban peleando, dice que él levantó las manos a Dios, confiando en Dios. Pero dice que en un momento sus manos se cansaron, sus brazos se cansaron. Uno, si está con el brazo levantado, no sé si le pasó cuando va en colectivo, que va cambiando de mano, ¿no? Porque se cansa, un agarrado, imagínense, sin agarrarse nada. Entonces dice que cuando bajaban sus brazos, dice que el pueblo de Dios perdía, ¿no? Se iba para atrás. Pero cuando levantaba sus manos, prevalecía y iba ganando. Entonces, cuando nosotros ponemos las fuerzas en Dios, siempre vamos a ganar. Pero nuestras fuerzas son débiles. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Levantarle las manos de cada lado. Entonces, a veces nosotros necesitamos de otros. Dice la palabra que oran unos por los otros. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos? Así también en la iglesia. Es que yo siempre oro y a veces no me acuerdo todos los nombres, pero oro y digo, por aquel que se sienta en aquella punta o en aquel que tiene aquel pelo. Entonces, con eso, Dios sabe, ¿no? Y nosotros tenemos que orar unos por los otros. Eso nos fortalece espiritualmente, estamos mejor, ¿no? Entonces, Dios nos manda que no sean nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Y es con oración, es con la palabra, es adorando, alabando. No sé cuántos cuando se levantan escuchan una adoración, una alabanza, y parece que vuelve el ánimo, ¿no? Parece que tienen nuevas fuerzas. O cuando uno le da una palabra, ¿no?, de esperanza, parece que renueva su fuerza. Entonces, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios nos dé nuevas fuerzas? Porque la palabra de Dios tiene poder. La oración tiene poder. Dios tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que ejercerlo. Tenemos que hacer que Dios nos dé nuevas fuerzas. Amén. El segundo consejo es que ya no sigamos caminando este año por los mismos caminos que nos lastiman. Ahí decía la palabra en Hebreos 12:13, cuando leímos, dice: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para entender mejor vamos a leer dos versiones distintas, ¿no? Dios habla hoy y dice: busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. La Nueva Versión Internacional dice: hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. ¿Cuántos se doblaron el pie pisando mal? ¿No? Que duele, ¿no? Hoy me mostró el cocinero de uno de los locales que en la fiesta, entrando a la casa de su suegro, pisó en falso una canaleta, metió adentro del pie y se lo dobló. No se le veía, no sé cómo se llama el huesito del tobillo, ya no se le veía, estaba todo inflamado, todo, y lo tenía golpeado, y caminaba medio rengo. Entonces, ¿qué tiene que pisar? Derecho y despacio, y vas rengueando, ¿no? Entonces la palabra está diciendo lo mismo. Si vos caminás por el camino que está mal, te vas a seguir doblando y nunca te vas a sanar, ¿no? Tenés que cuidarte el pie, tenés que cuidar tu camino. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces está diciendo que nosotros tenemos que buscar caminos y sendas que estén derechas para nuestros pies,
que no nos sigan torciendo, que no nos sigan haciendo doler. Pero muchos de nosotros parece que queremos seguir caminando por los caminos torcidos, que sería ilógico, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué vas por ese camino que está roto en vez de por el que está al lado, que está sano? Dice, es ilógico, ¿cómo va a caminar? Pero muchos de nosotros queremos ir caminando por los caminos torcidos. Y eso nos dañan, eso nos lastiman aún más. Entonces lo que está diciendo Dios es que nosotros no tenemos que seguir por ese camino. Tenemos que agarrar el camino que está bien, el camino que nos llega a lo correcto. El camino de Dios es verdadero. El camino de Dios nos lleva a la senda de justicia. El camino de Dios bendice nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Seguir caminando por el camino que está mal nos trae dolor, destrucción para nuestra vida y también afecta a todo nuestro entorno. Porque si a nosotros nos duele el pie y no podemos caminar, alguien nos tiene que ayudar, alguien nos tiene que socorrer, alguien tiene que hacer algo por nosotros. Entonces entorpecemos todo. En vez de ser una bendición, somos una carga. Y Dios quiere que seamos de bendición. Entonces por eso dice, tenemos que comenzar este año haciendo sendas derechas para nuestros pies. Tenemos que caminar por ese camino. Nosotros tenemos que hacer el camino para nuestra vida. ¿Y el camino cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Haciendo la palabra de Dios. Por eso la palabra dice no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Cuando yo hago la palabra de Dios, estoy haciendo un camino para mi vida que me bendice, que me restaura, que me levanta, que las personas que vienen conmigo también van a querer seguir el camino ese porque saben que lleva a una bendición, porque saben que nos hacen bien. Entonces, por eso la palabra dice que tenemos que hacer caminos derechos para nuestros pies, para que no nos sigamos lastimando más, para que no llevemos a otro que se lastime, para que sigamos el camino de Dios y no un camino de vicio, un camino de perdición, un camino de pecado, un camino que es tóxico. A veces lo tóxico es las amistades, a veces lo tóxico es hacer cosas que no son de Dios y nos alejan de la palabra de Dios, que es de bendición. Entonces, nosotros tenemos que buscar de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios para nuestra vida nos trae tranquilidad, nos trae seguridad. Muchos de nosotros oramos por paz, ¿no? Para que en nuestros hogares haya paz. Pero nosotros tenemos que hacer la paz también. Tenemos que vivir en la paz de Dios, no buscando los caminos erróneos, ¿no? Entonces, esa relación con Dios, ese buscar de la palabra de Dios, nos va a traer paz a nuestra vida, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Amén. Entonces, este versículo nos dice que tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Sabes qué me hizo acordar el otro día? Leo muchas ilustraciones, ¿no? Para poder entender algunas cosas. Y leí una ilustración que fue real acá en Argentina, en un pueblo, ¿no? Que dice que para salir del pueblito dice que tenía que cruzar un puente que habían armado hace muchos años, y vino la municipalidad en un momento y vio que el puente estructuralmente tenía un error y que en algún momento iba a traer una tragedia. Pero el único salida más corta era ese puente, si no tenía que dar toda una vuelta de kilómetros. Entonces la municipalidad dijo, pero si sacamos el puente de repente, la gente va a tener que hacer muchos kilómetros y algunos se van a disgustar. Entonces dijeron, pongámosles un cartel que diga, cuidado, el puente no está bien. Si pasa, es por su propia decisión. Entonces la gente miraba el cartel y seguía pasando hasta que un día el puente se cayó y cayó un automóvil, ¿no? Para decirlo. Entonces todos dijeron, pero ¿por qué no hizo algo el municipio? ¿No? Pero uno también veía el cartel y seguía haciéndolo, ¿no? Porque a veces el camino fácil, el camino corto, no es el camino correcto. Es como nuestra vida, a veces vienen cosas que son fáciles, cosas que son así a la mano, pero por ahí no son las correctas. Entonces, a veces no queremos hacer el camino largo para que sea más fácil para nuestra vida. Entonces, por eso mismo, nosotros no tenemos que agarrar a veces lo fácil,
porque lo fácil viene y lo fácil se va, y agarrar un camino que sabes que te puede llevar a la perdición. Por eso la palabra dice que tenemos que agarrar el camino que te hace bien, no el camino que te lastima, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender. También otro consejo es que tenemos que comenzar el año buscando la paz de Dios, sin comprometer la santidad de Dios o nuestra santidad. Por eso dice en el versículo 12-14 que leímos hoy, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Solo tenemos que seguir la paz, pero también tenemos que tener santidad, porque si nosotros comprometemos nuestra santidad por paz, estamos mal, ¿no? Tenemos que reconocer que este año anterior por ahí tuvimos muchos errores. Por ahí tratamos de agradar, tratamos de quedar bien con todos, pero eso no tenemos que hacerlo por quedar bien o tener paz. ¿No? A veces, por tener paz, tratamos de complacer a todos, tratamos de quedar bien con todos. Y eso no hace una buena relación con Dios, ¿no? Por ahí no le digamos nada, no le hagamos nada, porque si no, perdemos la paz en el hogar. No hagamos esto porque si no, perdemos la paz. Entonces, nosotros tenemos que saber que a veces no tenemos que complacer a todos, ¿no? A veces tenemos que hacer, no sé, silencio, por ahí con injusticias, o no decir la verdad para tener paz, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. La paz no se canjea por santidad, ¿sí? No podemos cambiar nuestra santidad por paz. La paz que Dios quiere para nuestra vida es que estemos con Dios bien, ¿no? Si estamos con Dios bien, vamos a tener paz, ¿sí? Aunque a veces tenemos que ir en contra de algunas personas, o por ahí contradecir a otras personas, ¿sí? Y yo decía, ¿qué cosas podemos aplicar en nuestras vidas, no? Que afectan. Por ejemplo, con las personas. Una persona que nos dice para no pelear, o que nos dice algo que en verdad no afecta, no le decimos nada para que esa persona no se ponga mal. Y no estamos haciendo bien. Porque callar la verdad no evita el problema. En verdad, después lo va a empeorar más, ¿sí? Entonces, la paz que Dios nos dice es hablar con amor, con respeto, y decir la verdad aunque incomode, aunque no le guste. Lo tenemos que hacer. Porque si no, nosotros estamos siendo cómplices de esa persona. Y estamos pecando igual por no decirlo y por no hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la familia, para mantener la paz en la casa, toleramos que digan cualquier cosa, que hagan cualquier cosa, que tiren un plato, que le peguen al gato, como yo a veces, que griten, que digan, no confrontamos. Dejamos que la violencia y la justicia siga, ¿sí? Y encubrimos con silencio el pecado, pero la palabra dice que nosotros tenemos que buscar la restauración con la verdad, que tenemos que poner límites, que tenemos que tener obediencia a Dios, nosotros tenemos que cambiarlo. O en el trabajo, a mí me pasó, a veces el jefe nos pide hacer cosas incorrectas que a veces aceptamos para no crear conflictos en el trabajo. Pero eso no está bien, porque eso es ceder, ¿sí?, a una decisión que vamos a hacer quedar bien con la persona, pero quedamos mal para con Dios, ¿no? Dios nos dice que tenemos que mantener nuestra integridad, que tenemos que buscar la integridad de Dios, cueste lo que cueste, ¿no? A veces te van a querer ofrecer hacer algo por algo a cambio, que por ahí te va a beneficiar mucho, pero estás siendo o dejando de ser íntegro o fiel a Dios. ¿Y qué vale más, no? ¿La fidelidad con Dios y tu integridad, o una buena oportunidad para beneficiarte, no? A mí me han ofrecido a veces coimas, a veces arreglos, a decirme hace esto, y no, porque no son mis principios con Dios. No lo puedo hacer porque si bien no, nadie lo ve, pero Dios lo ve, ¿no? Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber
mantener eso, o con nuestras amistades. Amigos que por ahí nos invitan a lugares o a prácticas o a hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero que nosotros no podemos hacer quedar mal al grupo y quedar mal nosotros, por no decir no. Entonces a veces aceptamos y sacrificamos la bendición por hacer quedar bien con otro, ¿no? Entonces tenemos que saber decir no con respeto y firmeza. Eso trae bendición. Amén. ¿Sí? Otro consejo es arrancar desde hoy todas las raíces de amargura, ¿sí? Por eso dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchas sean contaminadas. Dios tiene gracia para con nosotros. Siempre nos va a bendecir en abundancia, ¿sí? Pero muchas veces nosotros esas bendiciones no las recibimos porque tenemos raíces de amarguras en nuestra vida y no permitimos que la bendición de Dios llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, porque tenemos en nuestro corazón algo que estorba, algo que no es de Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer con eso? Sacarlo. Porque la raíz de amargura no aparece de la noche a la mañana, ¿no? De un momento a otro, ¿sí? Por ahí son resentimientos, rencores, por ahí son cosas que fueron contaminando nuestra vida de poco a poco, o sentimientos o pensamientos que no son buenos, que van afectando nuestra vida y eso llega a nuestro corazón. Y ya tenemos, ¿sí? Con esa persona o con eso, una raíz de amargura que todo lo que nos digan, todo lo que nos diga, nos va a afectar, sea lo que sea, porque ya tenemos un pensamiento y tenemos algo sobre esa persona, sobre eso que nos pasó. Entonces nosotros, si comenzamos este año con amargura, con resentimiento, no va a ser bueno. Es como que no le estamos dando lugar a Dios. Entonces tenemos que permitir que Dios entre en nuestro corazón completamente, para que Él traiga gozo, para que Él traiga alegría, para que Él traiga la bendición a nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que arrancar toda raíz de amargura. Miren, me hizo pensar, ¿no? Esto pasó en un campo que yo fui a visitar, ¿no? Y el productor de ese campo siempre sembraba lo mismo, ¿no? Sembraba lo mismo, y se esforzaba mucho, invertía mucho, y su rendimiento, o sea, lo que cosechaba, cada vez era menor, rendía menos, ¿no? Porque uno tiene rindes, ¿no? Por lo que siembra. Por ejemplo, si siembra, no sé, soja, dice, bueno, sembré y lo que me rindió cada planta son 6, son 7, rinde, no sé, se multiplica. Entonces cada vez le rendía menos, cada año menos, si se esforzaba más, invertía más, gastaba más dinero. Entonces me acuerdo que fuimos con un ingeniero agrónomo y el ingeniero agrónomo le dijo, tenés que cambiar la forma de sembrar, de trabajar la tierra. Y este hombre dice, no, yo estoy con este trabajo de hace años y va a venir un tiempo bueno y ya va a cambiar. Pero cada vez era menor, cada vez era menor. Entonces dice, tenés que hacer algo distinto. Y fueron unas prácticas muy sencillas, ¿no? Que a veces en nuestra vida también todo es sencillo y nosotros no lo hacemos. Y le dijo, tenés que dejar descansar la tierra y tenés que sembrar otro tipo de producto. Ya no siembres esto, sino sembrar rotar, le dijo. Esas dos cosas le dijo. Y él dijo como que no. Pero bueno, después se dio cuenta y lo tuvo que hacer. Entonces sembró otra semilla y dejó tierra, un pedazo de tierra descansar. Y a los siguientes años empezó a ver que el rinde aumentó mucho más, ¿no? Y a veces nosotros somos igual, queremos seguir haciendo lo mismo, contaminando nuestra vida igual, siguiendo el mismo camino, y queremos un resultado distinto, pero haciendo lo mismo. Si seguís haciendo lo mismo, vas a seguir el mismo resultado. Si vos sembrás manzana, vas a recibir manzana. Si sembrás pera, vas a cosechar pera. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Algo diferente. Si nosotros queremos cambiar nuestra vida, algo tenemos que cambiar. Si venimos haciendo todos los años lo mismo, decimos, este año voy a cambiar. Este año voy a orar, este año voy a leer la palabra, este año voy a adorar, este año voy a ayudar, este año le voy a pedir a Dios, este año no voy a hacer mi fuerza,
sino van a ser la de Dios. Dios me va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a hacer algo milagroso en mi vida. Lo creo, lo tomo, lo declaro y Dios va a empezar a hacer algo en mi vida. Pero si sigo haciendo lo mismo, voy a recibir lo mismo. Entonces muchas veces pasa eso, que nosotros queremos algo diferente, pero no cambiamos nuestras vidas. Si tenemos algo que en nuestra vida nos está estorbando, lo tenemos que quitar. Si tenemos una raíz de amargura en nuestra vida que no nos está dejando avanzar, la tenemos que sacar. A veces significa perdón, a veces significa hablar, a veces significa quebrantarse y cambiar nuestra vida. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando y no tener esa mochila que a veces no nos deja seguir para Dios. Amén. Entonces, si nosotros queremos comenzar este año bien, debemos poner en práctica estos consejos. Renovar nuestras fuerzas en Dios, no en nosotros. Apartarnos de los caminos que nos dañan, o de las influencias que nos dañan, o no seguir el camino que en verdad no nos está edificando. Buscar la paz sin perder la santidad, ¿sí? Y sacar toda raíz de amargura o todo lo que está en nuestra vida que nos está dañando. Tener un buen inicio de año marca la diferencia para todo el año. Si nosotros comenzamos bien y conocemos que este año Dios va a hacer algo diferente, seguramente vamos a terminar con la bendición de la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a